La astronomía es una ciencia fundamental que estudia la estructura, origen y evolución del universo. Las observaciones precisas de los cuerpos celestes permiten descubrir nuevos mundos y leyes de movimiento. La astrofísica moderna crea nuevas tecnologías y ayuda a predecir el clima en nuestro planeta. Comprender las amenazas cósmicas es vital para la seguridad y preservar la vida en la Tierra. Buenas tardes. En la sesión de hoy vamos a abordar un análisis en profundidad de la ciencia fundamental que es la astronomía. Nos adentraremos en su definición, su historia, sus distintas disciplinas y, por supuesto, el impacto que ha tenido y que, de hecho, sigue teniendo en nuestra civilización. Para ello, vamos a seguir una estructura muy clara, dividida en 5 puntos. Empezaremos, como es lógico, por definir qué es la astronomía y cuáles son sus objetivos. Luego viajaremos a sus orígenes en la antigüedad. Detallaremos sus ramas principales, analizaremos la evolución de las herramientas que usamos para observar el cosmos y, finalmente, veremos cómo todo esto tiene una relevancia muy práctica aquí, en la Tierra. Bien, pues comencemos. El primer punto, sentar las bases. ¿Qué es exactamente la astronomía? ¿Cuál es su propósito como ciencia? Fijaos, el propio nombre ya nos da una pista fundamental. Astronomía viene del griego astron, estrella, y nomos, ley, es decir, la ley de las estrellas. Y esto es clave, porque no se trata simplemente de mirar y catalogar puntos de luz. Se trata de entender las reglas, las leyes físicas que gobiernan el movimiento, la estructura y la evolución de todo lo que vemos ahí fuera. Su meta última, si lo pensamos bien, es nada menos que descifrar el origen y el destino de todo el universo. Claro, con una meta tan ambiciosa, sus objetivos son increíblemente variados. Van desde lo más práctico, como predecir con exactitud la trayectoria de un cometa o la fecha de un eclipse, hasta las preguntas más profundas que podemos hacernos. Por ejemplo, entender cómo funcionan y cómo evolucionará nuestro Sol, la estrella de la que dependemos por completo, o simplemente saber dónde estamos, determinar cuál es nuestro lugar, el de nuestro pequeño sistema solar, en el vasto tapiz que es la galaxia, la Vía Láctea. Bien, ya tenemos el qué. Ahora vamos con el cuándo y el por qué. Viajemos a los orígenes. Y es que la astronomía no nació, como se podría pensar, de una simple curiosidad intelectual. Nació de necesidades muy concretas. Y sus raíces, desde luego, son antiquísimas. Tenemos evidencias desde la prehistoria, en pinturas rupestres. Y luego, claro, estructuras monumentales que son verdaderos calendarios de piedra, como Stonehenge o Arcaim. La humanidad lleva milenios mirando al cielo. Y no por afición. Pensemos en el antiguo Egipto. La observación precisa de la estrella Sirio les permitía predecir la crecida anual del Nilo, un evento vital. Aquí, el cielo y la supervivencia estaban directamente conectados. Así es, los grandes impulsores de los primeros estudios astronómicos fueron la supervivencia y la necesidad de orden. Se necesitaba, por un lado, medir el tiempo, crear calendarios fiables para saber cuándo sembrar, cuándo cosechar, algo fundamental para la agricultura. Y por otro, se necesitaba orientación. Para los viajes largos, sobre todo por mar, las estrellas eran el único mapa fiable, el único GPS de la antigüedad, mucho antes de que existiera la brújula. Bueno, pues desde esos orígenes prácticos hasta hoy, la astronomía ha evolucionado una barbaridad. Ahora es un campo inmenso y muy especializado. Vamos a ver cuáles son sus ramas principales. La primera, y quizá la más clásica, es la mecánica celeste. Aquí estudiamos el movimiento de los cuerpos por efecto de la gravedad. La imagen mental es clara, un planeta trazando su órbita elíptica alrededor del Sol. Gracias a las leyes de Kepler, sabemos exactamente cómo se comporta. Acelera al acercarse al Sol y frena al alejarse. Esta es la disciplina que nos permite calcular con una precisión asombrosa las trayectorias de asteroides, predecir eclipses, en definitiva, entender la coreografía gravitacional de nuestro sistema solar. Luego tenemos la astrofísica, que se pregunta ¿de qué están hechas las cosas ahí fuera y cómo funcionan? Y su herramienta fundamental es la luz. Imaginemos ese haz de luz de una estrella lejana. Si lo hacemos pasar por un prisma, se descompone en un espectro, como un arco iris, pero no es un arco iris continuo. Aparecen unas líneas oscuras, las líneas de Fraunhofer. Y aquí está la magia. Cada elemento químico tiene un patrón de líneas único, su propia huella dactilar o código de barras. Al analizar esas líneas, podemos saber la composición química de una estrella que está a millones de años luz. La astronomía estelar, por su parte, se centra en la estructura a gran escala. Su objetivo es, por así decirlo, hacer el mapa de nuestra propia ciudad cósmica, la Vía Láctea. Estudia cómo se agrupan las estrellas, dónde están los cúmulos, cómo se mueven juntos y cómo se dibuja la arquitectura de los brazos espirales de nuestra galaxia. Y aquí es importante no confundir dos términos que suenan parecido, cosmología y cosmogonía.
La cosmología estudia el universo como un todo. Se pregunta por el Big Bang, por su estructura a la mayor de las escalas y por cuál será su destino final. La cosmogonía, en cambio, es más específica. Estudia el origen y el desarrollo de sistemas concretos, cómo nació nuestro sistema solar o cómo se formó una galaxia en particular. La analogía es perfecta. La cosmología estudia el bosque entero. La cosmogonía, cómo nace y crece un árbol. Está claro que todo este conocimiento no habría sido posible sin las herramientas adecuadas. El avance de la astronomía es, en realidad, la historia de la evolución de sus instrumentos. Es la historia de cómo nuestro ojo para ver el universo ha ido mejorando. El punto de inflexión, por supuesto, fue el telescopio. Primero, el sencillo refractor de Galileo. Poco después, Kepler lo mejoró. Pero el gran salto lo dio Isaac Newton al inventar el telescopio reflector. Al usar un espejo en lugar de una lente para enfocar la luz, abrió la puerta a instrumentos mucho más grandes y potentes. De hecho, los gigantescos telescopios de los observatorios modernos son los descendientes directos de aquel diseño de Newton. Y lo que vio Galileo con aquel primer instrumento, bueno, simplemente cambió el mundo. Demostró que la Luna no era una esfera etérea y perfecta, sino que tenía montañas y cráteres como la Tierra. Vio 4 lunas girando alrededor de Júpiter, lo que probaba que no todos los cuerpos celestes orbitaban la Tierra. Y la prueba definitiva, observó que Venus tenía fases, como nuestra Luna, algo que solo podía explicarse si Venus giraba alrededor del Sol. Fue el golpe de gracia para el viejo modelo geocéntrico. Pero claro, nuestros ojos y los telescopios ópticos solo ven una pequeña parte de la realidad, la luz visible. La radioastronomía nos abrió una ventana completamente nueva al universo, permitiéndonos captar ondas de radio. Pensemos en una nebulosa. Un telescopio óptico nos muestra una nube de gas y polvo preciosa, pero un radiotelescopio puede mirar a través de ese polvo y mostrarnos las estrellas que están naciendo en su interior, procesos completamente invisibles para nosotros. Son, por tanto, 2 formas complementarias de entender la misma realidad. Y todavía hay un obstáculo más, nuestra propia atmósfera. Es un escudo vital que nos protege, pero también bloquea gran parte de la información que nos llega del cosmos, especialmente la radiación de más alta energía, como los rayos ultravioleta, los rayos X o los rayos gamma. Si queremos estudiar los fenómenos más extremos y violentos del universo, agujeros negros devorando materia, estrellas explotando, no nos queda más remedio que salir de aquí. Tenemos que poner nuestros telescopios en el espacio, por encima de ese filtro atmosférico. Muy bien, y con todo esto llegamos a la última parte. Porque después de hablar de galaxias lejanas y leyes físicas, es justo preguntarse, ¿y todo esto, en la práctica, para qué sirve? ¿Cuál es su impacto real, aquí, en la Tierra? Pues, aunque no lo parezca, la astronomía está por todas partes. Cada vez que se usa el GPS de un móvil, se están aplicando correcciones basadas en la teoría de la relatividad de Einstein, una teoría constantemente verificada con observaciones astronómicas. La navegación marítima y aérea depende de ella. La precisión de los relojes atómicos que sincronizan Internet se calibra con el cielo. Incluso la búsqueda de recursos geológicos se apoya en el análisis de las órbitas de los satélites. Mucha de la tecnología que damos por sentada nació de la necesidad de mirar más y mejor a las estrellas. Pero el impacto va más allá de la tecnología. La astronomía nos enfrenta a una pregunta fundamental para nuestra propia existencia. ¿Estamos realmente a salvo y solos en nuestro rincón del cosmos? Y la respuesta que nos da la ciencia es un no rotundo. No estamos en una burbuja. Pensemos en algo como una supernova. Una estrella, relativamente cerca, a unos 60 años luz, que de repente explota. El pulso de radiación de esa explosión llegaría hasta aquí y podría aniquilar nuestra capa de ozono, multiplicando por 20 la radiación ultravioleta que llega a la superficie. Las consecuencias serían sencillamente catastróficas. Así que estudiar estos fenómenos no es solo curiosidad académica, es una cuestión de supervivencia a escala planetaria. Al final, si algo nos ha enseñado la astronomía, es lo increíblemente especial y frágil que es nuestro planeta. Un pequeño punto azul en la inmensidad del cosmos. Y darnos cuenta de esto, de nuestra singularidad, no solo expande nuestro conocimiento, nos carga con una responsabilidad enorme, la de preservar y proteger el único hogar que tenemos. Gracias, amigos. Aspiren al entendimiento y vuélvanse más sabios.